Bienvenidos al mapa del mercado. El precio del petróleo acaba de dispararse otra vez por encima de los $100 y esto nunca fue una buena señal para los mercados. Voy a mostrarles qué fue lo que sucedió en el pasado cuando tuvimos valores del petróleo similares y cuáles fueron las consecuencias para la economía y los mercados. Hoy en día estamos con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y eso generó estrés en el precio del petróleo, que llegó a un máximo, como se ve acá en el gráfico, de $120 por barril. ¿Sí? En el pasado, 4 años atrás exactamente, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, tuvimos una situación similar donde el precio rompe el nivel de los $80 marcado acá en el gráfico y genera estrés financiero en los mercados. ¿Sí? Como aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio e impacta en todos los productos de la economía, ¿sí? Logística, transporte, etcétera. Entonces, ¿esto que genera en el corto y mediano plazo? Inflación en todos lados, ¿sí? Acá lo que se puede ver en verde es la inflación de los Estados Unidos. Entonces, una vez que el petróleo empieza a subir, la inflación se dispara. Una vez que la inflación se dispara, esto tiene un impacto muy negativo en los mercados. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos, para controlar la inflación, ¿qué hace? Empieza a subir las tasas de interés, que las muestro acá en celeste, que venían desde cero y las suben hasta 5,5%. ¿Sí? Esta subida repentina de las tasas para poder controlar la inflación genera correcciones en los mercados. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Porque la liquidez baja. Cuando la liquidez baja, impacta primero a los activos de mayor riesgo. Por ejemplo, Bitcoin. Acá en naranja vemos el precio del Bitcoin. Y cómo impacta cuando el precio del barril sube y genera en Bitcoin una corrección de aproximadamente un 77%. ¿Sí? En el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, genera una corrección de aproximadamente el 27%. ¿Sí? Entonces los mercados financieros se ven muy afectados por la subida de la inflación generada por el aumento del precio del petróleo. Y como la Reserva Federal tiene esta herramienta, endurece la política monetaria para poder controlar la inflación. 6 meses después de que el precio del petróleo supera los $80, alcanza su máximo en $129 y tarda 6 meses en volver a valores más estables en torno a los $80. ¿Sí? Aproximadamente 6 meses después de los 129, el mercado encuentra un fondo. ¿Sí? Y luego el precio del petróleo continúa subiendo y esto genera las condiciones para que comience otra etapa alcista en el mercado. Si hoy sucedería algo similar, que tarda 6 meses, nos pondría aproximadamente en septiembre, octubre del 2026. ¿Sí? Otra de las situaciones en las que el precio del barril se disparó también por encima de los 80, de los $100, fue en la crisis financiera del 2008. Pero la situación era muy distinta a lo que estamos enfrentando hoy en torno al nivel macroeconómico. Pero bueno, es otra de las situaciones donde el precio del petróleo también se dispara y genera mucho estrés en el mercado. Pero bueno, había otro contexto que llevó hacia esa crisis. Entonces, repasando lo que pasó en el conflicto entre Rusia y Ucrania, podemos estimar qué es lo que puede llegar a suceder en el presente. Y esto me deja a mí con dos escenarios potenciales. Por un lado, que el mercado absorba rápidamente la subida en el precio del petróleo y todo se estabilice
en torno a 2 o 3 meses. Esto es el escenario uno. Y por el otro lado, el escenario 2 es una corrección más profunda en los mercados financieros, que ya ha comenzado, pero se acentuaría y duraría aproximadamente, basándome en el pasado, 6 meses más, generando un nuevo fondo en los mercados aproximadamente en septiembre u octubre. Yo creo que hay mayores probabilidades de que el escenario número 2 suceda en la realidad, que es que la corrección se profundice y impacte de mayor medida en los mercados. Pero bueno, esto habrá que ir viéndolo mes a mes. Recién en abril vamos a poder ver con las nuevas lecturas de inflación qué tanto afectó a la inflación real el aumento del precio del petróleo. ¿Sí? ¿Qué crees vos que va a suceder? ¿Va a impactar de forma negativa y va a generar una corrección más profunda en los mercados? ¿O va a ser un evento que cuando se termine la guerra de Irán se va a aplacar y el mercado va a resumir al alza? Dale like al video y suscríbete. Nos vemos la próxima.